Tengo 28 años y, desde que me conozco, el ocultismo siempre ha formado parte de mi vida. Mi larga melena negra y mis ojos verdes siempre han sido objeto de conversación entre todos los habitantes de la pequeña localidad de Alvarenga, donde nací. Mi abuela materna, doña Ivone, era una bruja muy conocida en la región, y de ella heredé el don de la magia. Tras la muerte de mi madre, me crió mi padrastro, Horacio, un hombre cruel y maltratador. Desde niña, me vi obligada a soportar su desprecio y su violencia. Pero hoy, 10 años después de huir de casa, he vuelto para ajustar cuentas. A los 18 años, dejé atrás Alvarenga y empecé una nueva vida en la gran ciudad. Durante el día, trabajaba como contable, pero por la noche me sumergía en el estudio de la magia y el ocultismo. Los libros de mi abuela fueron mi salvación y me enseñaron todo lo que necesitaba saber para sobrevivir y, algún día, vengarme. Pasó el tiempo, pero el dolor y la rabia en mi interior no hacían más que crecer. Sabía que, para encontrar la paz, tenía que enfrentarme a mi pasado. Horacio no podía quedar impune, así que decidí que era hora de volver a Alvarenga, armado con todo el conocimiento y el poder que había acumulado a lo largo de los años. Horacio era un hombre de mediana edad, corpulento y con una cicatriz en la cara, el resultado de una pelea de bar. Su reputación en la ciudad era la de un hombre temperamental y violento. En casa era un verdadero tirano. Recuerdo cada golpe, cada insulto. El miedo que me inculcó de niño se convirtió en un odio frío y calculado en la edad adulta. Mi madre, Mariana, murió en circunstancias misteriosas. Oficialmente, fue un accidente doméstico, pero siempre supe que había algo más. Era fuerte y sana, y la idea de que simplemente resbalara y se cayera por las escaleras parecía improbable. Sin pruebas, la policía local cerró rápidamente el caso. Horacio lloró falsamente en el funeral, y yo me vi obligado a permanecer a su lado, sintiendo el hielo de la culpa y la impotencia en el corazón. Regresé a Alvarenga en una noche lluviosa, conduciendo mi viejo coche por las carreteras embarradas. El pueblo no ha cambiado mucho, sigue siendo pequeño y lleno de secretos. Alquilé una casa en las afueras y empecé a prepararme para lo que vendría. La vieja casa de mi abuela estaba desocupada y tapiada desde hacía años. Era el lugar perfecto para comenzar mi misión. Los recuerdos de la infancia volvieron con fuerza. Cada rincón de la ciudad me recordaba algo doloroso o reconfortante. La gente entrecerraba los ojos y susurraba al verme pasar. Sabían quién era, pero preferían no acercarse a mí. Nada más llegar, busqué a Lucía, mi amiga de la infancia. Lucía tenía ahora una pequeña tienda. Siempre había sido amable y comprensiva, y nuestro reencuentro estuvo lleno de emoción. Sentado en la pequeña cocina detrás de la tienda, le conté a Lucía mis planes de venganza. Me escuchó atentamente, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Lucía era una mujer bajita, de unos 30 años, con el pelo corto y castaño. A pesar del tiempo transcurrido, nuestra amistad parecía intacta. Me habló de la ciudad, de los nuevos habitantes y de los rumores sobre Horacio. Lucía siempre fue una fuente de información valiosa. En el bosque, cerca de la casa de mi abuela, encontré el antiguo círculo de piedra que utilizaba para sus rituales. Limpié el círculo y empecé a dibujar símbolos de protección e invocación a su alrededor. Durante las noches siguientes, realicé varios rituales, invocando a los espíritus y pidiendo guía. Mi conexión con el mundo de los espíritus se hizo más fuerte y sentí que estaba preparada para enfrentarme a Horacio. Cada ritual era un viaje al pasado. Sentía la presencia de mi abuela a mi lado, guiando mis movimientos y susurrando conjuros olvidados. Las llamas de las velas
Parpadeaban mientras invocaba a los espíritus del bosque, pidiéndoles poder y sabiduría. Sabía que tenía que socavar la influencia de Horacio en la ciudad. Utilizando hechizos sutiles, empecé a sembrar dudas en las mentes de los aldeanos. La gente que antes respetaba a Horacio empezó a darse cuenta de sus defectos y a cuestionar sus acciones. Resurgieron viejas historias sobre su violencia y crueldad, que se extendieron como un reguero de pólvora por un campo seco. Los aldeanos eran supersticiosos, y no fue difícil utilizar esto a mi favor. Pequeñas insinuaciones aquí y allá, un susurro en el viento, y pronto todo el pueblo murmuraba sobre los crímenes de Horacio. Lucía ayudó a difundir los rumores, y el pueblo comenzó a volverse contra él. Para ganar más poder, decidí que tenía que hacer un sacrificio. Elegí una cabra negra, un animal tradicionalmente asociado con rituales de brujería. En una noche sin luna, llevé la cabra al círculo de piedra del bosque. Con una daga ceremonial, recité antiguas invocaciones, pidiendo poder y venganza. El sacrificio se llevó a cabo bajo la atenta mirada de los espíritus, y sentí que una oleada de energía negra recorría mi cuerpo. La sensación de poder era embriagadora. La sangre de la cabra tiñó el suelo sagrado, y las llamas de las velas se elevaron. Elevado y danzante, sentí la presencia de los espíritus ancestrales a mi alrededor, aprobando mi acto y concediéndome más poder. Las alucinaciones y pesadillas se volvieron insoportables para Horacio. Empezó a beber más de lo habitual, intentando ahogar sus miedos en alcohol, pero las visiones continuaban, implacables. Veía a mi madre en todas partes, en el espejo, en las paredes, incluso en los alimentos que comía. Sus gritos de desesperación eran oídos por los vecinos, que empezaron a evitarle por miedo a su creciente locura. Horacio sabía que algo iba mal, pero no entendía qué. Su paranoia aumentó y empezó a sospechar de todos los que le rodeaban. Se sentía vigilado, perseguido por fuerzas invisibles. En su mente retorcida, empezó a creer que mi madre había vuelto de entre los muertos para vengarse. Supe que había llegado el momento de enfrentarme directamente a Horacio. Lo atraje al bosque con una serie de pistas estratégicamente colocadas que lo condujeron al círculo de piedra. Horacio, desesperado y armado con un cuchillo, siguió las pistas, creyendo que encontraría la fuente de sus alucinaciones. Cuando llegó al círculo, me encontró esperándole. Estaba vestida con una capa negra y mis ojos brillaban con una luz sobrenatural. Horacio gritó y se lanzó hacia adelante con el cuchillo en la mano, pero una fuerza invisible lo detuvo. Comencé a recitar un poderoso hechizo, invocando a todos los espíritus que había convocado antes. Durante el enfrentamiento, Horacio, desesperado, confesó que había matado a mi madre. Creía que ella lo estaba traicionando, y en un ataque de rabia, la empujó por las escaleras. Escuché la confesión con una mezcla de tristeza y furia. Por fin tenía la confirmación que siempre había sospechado. Utilicé todo mi poder para atormentar a Horacio, haciéndole revivir el momento del asesinato una y otra vez. Vio caer a mi madre, oyó sus gritos, sintió el pavor en sus ojos. Cada vez que revivía el momento, su cordura se quebraba un poco más. Lancé un último hechizo, un conjuro de muerte que lentamente drenó la vida de Horacio. Cayó de rodillas, gritando de agonía mientras su cuerpo se desintegraba desde el interior. Su muerte fue lenta y dolorosa, una justa venganza por el sufrimiento que había causado. Los aldeanos encontraron el cuerpo de Horacio días después, irreconocible y mutilado. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y muchos empezaron a temer que fuerzas sobrenaturales anduvieran sueltas por el pueblo. Sin embargo, la victoria tuvo un coste. El uso excesivo de la magia negra empezó a afectar a mi salud. Me atormentaban los mismos espíritus que había invocado, y mis noches estaban llenas de pesadillas y visiones terribles.
Mi salud física se deterioró rápidamente y empecé a aislarme, temiendo que los espíritus me llevaran también. Una noche de tormenta, me encontraron muerta en mi casa, rodeada de símbolos de protección y velas apagadas. Mi cuerpo estaba pálido y frío, como si le hubieran chupado la vida lentamente. Los aldeanos creían que había sido castigado por las fuerzas oscuras que había invocado, y mi historia se convirtió en una leyenda aterradora en el pueblo de Alvarenga. En los últimos años siguieron desapareciendo de mi pueblo. Sus restos mutilados eran lo único que se encontraba, si acaso, y muchos pensaban que algún tipo de gran depredador era el culpable. Supongo que, al final, no estaban tan lejos de la verdad, pero quizá nunca se sepa toda la verdad. Al menos, espero que no. Levantaron un tablón de anuncios en la linde del bosque y lo cubrieron de carteles de personas desaparecidas, aunque el paso del tiempo había borrado algunos de ellos. Al igual que la bestia, las imágenes seguían sirviendo para algo, no solo como sombrío recordatorio de nuestra vulnerabilidad y mortalidad, sino también como advertencia del peligro que acechaba más allá. Sin embargo, el peligro potencial de adentrarse en el bosque no disuadió a muchos de nuestros residentes. Se negaban a vivir con miedo. Muchos de ellos eran leñadores experimentados, así que no puedo culparles por confiar en sí mismos, aunque fuera una insensatez. Creían que tomar precauciones y estar armados les salvaría, por insensata que fuera esa creencia en contraste con los casos acumulados. Según mi experiencia, el orgullo y la arrogancia rara vez sirven para otra cosa que no sea una vía rápida hacia el desastre.